Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Este video lo voy a hacer pues obviamente para compartirlo en el grupo de las organizaciones que tenemos una misión y es una misión de buscar el resarcimiento y aparte del resarcimiento, la reivindicación por unos daños causados frente a una convocatoria que se hizo desde el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos. Yo creo que aquí hay unas inconformidades que se han generalizado. Afortunadamente hemos reaccionado de acuerdo pues al momento que se dieron las publicaciones, que para todos fue una sorpresa, inmensamente, digamos, desconociendo ciertos criterios de respeto hacia las comunidades. La dirección sacó una publicación donde se supone que ya había hecho la evaluación, ¿ya? Y habían definido cuáles eran, digamos, las organizaciones que según el criterio y el concepto de la dirección eran las únicas que habían superado el filtro que ellos habían determinado en sus términos de referencia. En ese orden nosotros, pues, a título de reflexión, nosotros lo que hacemos y nos preguntamos es, digamos, cuál es la funcionalidad o cuál es la misión del Estado colombiano. Y pues podemos decir y podemos entender que eso está constituido ya normativamente y entendemos que la misión del Estado colombiano es consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, focalizada y participativa. ¿Al servicio de quién? De la ciudadanía. Al mismo tiempo que proveer unos servicios con criterios de legalidad y enfoque diferencial que acerquen a las comunidades o a la ciudadanía ya con el Estado. Esa es la misión del Estado colombiano bajo ese concepto de que es un Estado social de derecho. En ese entendido, nos preguntamos cuál es la misionalidad ya del Ministerio del Interior ya dentro de su competencia. Y entendemos que es fortalecer la gobernabilidad, tanto local, la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante la articulación permanente desde el nivel central o el nivel nacional con las entidades territoriales. Hablamos que también tienen que ya estar eh, inmerso esa comunicación con los sectores o con la población étnica y las poblaciones más vulnerables de este país, donde se promueva obviamente el respeto a los derechos humanos y a una adecuación de gestión de los asuntos nacionales en el mismo territorio colombiano. Hasta ahí nosotros entendemos cuál es la misionalidad de estas dos, digamos, dependencias del Estado. Una que hace parte del orden administrativo y desde, digamos, la nación como tal. Ahora, nosotros nos preguntamos y nos podemos hacer la siguiente reflexión. Es la misionalidad de la Dirección de los Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior, ¿cuál es? Y es muy simple. Ellos tienen, digamos, ese marco normativo, lo entienden, su dirección lo comprende. Y allí es donde nosotros nos evaluamos, nos preguntamos, nos cuestionamos cómo es posible que cuando una persona está en la dirección de una entidad como esta, permite que se cometan semejantes errores y semejantes hierros. Y la pregunta es, ¿podemos entender que la misionalidad de esos derechos humanos implementar la política de prevención de violaciones a los derechos humanos y a la vida, proteger la libertad, la integridad y la seguridad personal? Eso hace parte y al mismo tiempo hace seguimiento a los impactos de implementación de las políticas formuladas por el mismo Estado para el goce efectivo de los derechos, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando de poblaciones más vulnerables. Si nosotros nos vamos a los planes y políticas de esa dirección, encontramos tres ítems o tres numerales. Y les voy a comentar esto. Si miramos el numeral 1, ¿qué dice? El numeral 1 dice fortalecer la política pública de prevención de violaciones a los derechos, a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. Nosotros como organizaciones, ¿qué somos? Somos grupos y somos comunidades. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por un colectivo que hace parte de las y los sectores más vulnerables de este país. Así de sencillo. Hablamos y nos remontamos digamos, al numeral 4, que textualmente dice que es
fortalecer el programa integral de seguridad y protección para comunidades y, óigase bien, organizaciones en los territorios y organizaciones en el territorio. Se supone que cuando se lanza y se presenta ya la convocatoria desde la Dirección de Derechos Humanos se hizo con ese propósito, ya para brindarle, digamos, esa protección, ese fortalecimiento ya a las comunidades y a las organizaciones en los territorios. Y tenemos que entender que debe ser en los territorios más vulnerados y más azotados por la violencia interna de este país. Y para concluir, dentro de esos planes y políticas de la dirección, que ahí está y el director las conoce, ya el numeral 7 dice claramente fortalecer la política de garantía y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos. ¿Quién ejerce la labor de la defensa de los derechos humanos aquí en Colombia? Las organizaciones que estamos en esa función y estamos haciendo una función desde históricamente desde hace mucho tiempo atrás, defendiendo nuestro territorio, tratando de cuidar y preservar la vida de nuestros colectivos, pero sin ningún tipo de herramienta por parte del Estado, con las manos, con las ganas, con el deseo de luchar para buscar la protección. ¿Cómo puede ser de que desde la Dirección de Derechos Humanos, frente a la respuesta que nos dio el señor director, prevalezca para ellos más, sea más importante el tecnicismo en el desarrollo de unas evaluaciones, en la presentación de los perfiles, las propuestas y los proyectos de cada una de las organizaciones, que entender de que se necesita fortalecer esas organizaciones que mínimamente cumplan ya los preceptos de los términos de referencia para que puedan tener acceso a esa herramienta y seguir ya aportando con su trabajo en la protección de esos mismos derechos humanos, que es la misión de la dirección y desde el mismo Ministerio del Interior. Ya, eso es una política pública. Por lo tanto, no podemos entender de que aquí se esté violentando algo que exactamente y estrictamente y taxativamente dice que esa es la misión de esta dirección. Entonces nosotros en ese orden, nosotros por ejemplo podemos decir que ellos no tienen ni idea los daños que causan cuando toman unas malas decisiones y unas malas acciones frente a las decisiones que van a tomar en este tipo de ejercicio. Porque es que en este gobierno es que no se han dado una respuesta positiva a las comunidades más vulnerables. No las hemos visto en casi 2 años. Y eso es lo que queremos que el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, entienda de que las comunidades en este momento estamos totalmente desalentadas. Estamos inmersas en una incertidumbre porque el esfuerzo que se hizo para que este gobierno tuviera positivamente o llegara a ese enfoque político del doctor Gustavo Petro, se convirtiera en gobierno, ya no hemos visto una respuesta. Y eso, vuelvo, como lo dije en un video anterior, lo que le está dando es gasolina y le está dando combustible a la oposición para que tome represalia y tomen una fuente más de poder atacar y decir que el gobierno y el Estado no le está respondiendo a sus comunidades. Pero soy consciente que esto no es responsabilidad del presidente, esto es responsabilidad de esas personas que él confía y que en diferentes instituciones, entidades, coloca en su cabeza para que manejen el orden administrativo y que le den respuesta a las comunidades, pero están haciendo lo contrario, nos están vulnerando más. Por lo tanto, yo convoco a los compañeros que hacemos parte de este grupo de organizaciones que, pues, a nuestro modo de ver, son 251 organizaciones que fueron aprobadas, no, sino que pasaron el filtro y que se suponía frente a las comunicaciones y a las versiones que nos dieron personas que hacían parte de la Dirección de Derechos Humanos como coordinadores, ya, donde nos manifestaban que necesitaban un último documento en materia o bajo el concepto de una subsanación para que desde la dirección pudiera hacer la asignación presupuestal a esas organizaciones que ya habíamos pasado ese filtro. ¿Qué queremos? Que nos respondan. Y si esto no es posible, entonces que nos demuestren cómo evaluaron ellos
ya paso a paso lo que indica cómo se debe hacer ya en materia de darle una información veraz, seria, compleja no, sino completa a las organizaciones que participaron, el por qué. Unas no pasaron y el por qué otras. Eso lo hacen todas las entidades. Las entidades que han venido manejando este tipo de convocatoria hacen eso. Y solicitamos de que la Dirección de Derechos Humanos lo haga. Y también necesitamos de que este tipo de preocupaciones ya y de posiciones que tenemos desde las diferentes organizaciones, esto llegue a conocimiento del presidente y que él nos dé una respuesta. Nosotros hacemos parte sustancial de las organizaciones y de la población que luchó para que él estuviera allá y llegara a la presidencia. Y su enfoque político y misional dentro de lo que él siempre pregona y dice y manifiesta es trabajar con las bases y con las poblaciones más vulnerables de este país. Muchísimas gracias, espero que esto sirva a título de reflexión, nos sirva de algo y que pues obviamente yo no me la sé toda, pero este es mi sentir y esta es mi forma de manifestar lo que estoy sintiendo en este momento y esperemos de que de aquí salga algo positivo para no solamente nuestras organizaciones, sino para la comunidad en general. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.